La creatividad es como las changas. Pass the Heinz. You mean the Heinz ketchup? It's Heinz. It only means one thing. No aparecen todos los días, pero cuando sí, son clave. El secreto de... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí voy. Concéntrate. Velocidad. Bienvenidos a Changas Modernas. Un podcast de creatividad, donde una idea te lleva. Joel. ¿Van a tomar? Joel. Creadores hay muchos, y de todo tipo. A la música mucho no le hace bien. Pero porque quiero, hablo de todo. I just said to Matt, losing would suck and winning would be really scary, and it's really, really scary. O sea, sí, hablo de las ideas de otros. ¡Qué creativo! Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Esto es Changas Modernas. ¡Huevo, Dibu! ¡Huevo, Dibu, huevo! ¡Huevos! Y yo, Tato Zurdo. Bienvenidos. Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lobo. Señoras y señores, sean muy bienvenidos a este episodio número 0, a este episodio piloto del podcast by Tato Zurdo llamado Changas Modernas. Mi nombre, como ya lo dije, es Tato Zurdo. Este canal es mi canal de YouTube y este programa / podcast que van a empezar a consumir, como ya les dije, se llama Changas Modernas. Lo comienzo un miércoles de febrero del 2026 por el hecho de que quiero hacer esto hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que quiero tener un proyecto personal que vaya más allá de hacer contenido de redes sociales. Y esta es mi forma de canalizar esa energía, de darles a ustedes la posibilidad de escuchar un podcast distinto que hable sobre creatividad y sobre ideas nuevas, y de a mí de poder hacerlo, de poder sacarme esa espina que siempre tuve de tener un programa. Mi nombre es Tato Zurdo, en realidad mi nombre es Bautista Fernández Zurdo, trabajo en el rubro creativo desde que tengo 18 años. Comencé haciendo publicidades para las marcas de mis amigos, trabajé en agencias de autos, trabajé en agencias de marketing, trabajé en productoras, trabajé en medios de comunicación, y en todos lados lo que encontré fue lo mismo, distintas formas de aplicar la creatividad. Y es lo que a mí me apasionó. Desde chico que a mí me apasionan las publicidades, me apasiona el cine, me apasiona el arte, me apasiona la literatura y todo lo que conlleve creatividad. Todo eso es lo que a mí me interpela, es lo que a mí me mueve, me hace sentir el cuerpo. Y justamente en todos mis trabajos pude aplicar esto y pude darme cuenta que la creatividad está en todas partes. Está en la gran mayoría de los trabajos. Salvo que seas contador, vas a tener creatividad. Justamente hace poco escribí una frase que creo que explica lo que quiero hacer, que lo sintetiza de una manera bastante correcta, y se las voy a leer porque la quiero decir textual. Siento que quiero hacer esto hace mucho, y sin embargo, a pesar de que considero que soy una persona muy poco introvertida frente a una cámara o ante cualquier posibilidad de hacer contenido, estoy en un proceso bastante reactivo de mi perfil. Y esto es lo que vengo deseando desde que arranqué, por lo que me pareció que la forma de enfrentar mi bloque es haciendo lo que siempre quise, que es hablar de las cosas que me divierten, me apasionan y me inspiran. Y eso estoy haciendo aquí. Voy a hablar de cine, voy a hablar de música, voy a hablar de arte, voy a hablar de publicidad, voy a hablar de redes sociales, voy a hablar de todo lo que conlleve creatividad. ¿Y por qué changas modernas?, se preguntarán ustedes. Bueno, una changa la podemos definir como aquel trabajo que aparece de manera informal una vez cada tanto, que tiene duraciones distintas, pero que siempre viene bien. Esa oportunidad laboral chiquita que capaz es un laburo de 2 horas, capaz es un laburo de una jornada entera, capaz es una semana, capaz es un mes. Suele ser efímero, no suele durar tanto, pero que suele venir como anillo al dedo. O sea, suele venir bárbaro por la guita, por los contactos, por un montón de cosas. Bueno, yo considero que la creatividad es lo mismo. La creatividad aparece de manera informal, aparece una vez cada tanto, pero siempre viene como anillo al dedo, siempre sirve. A veces estás en la ducha, a veces estás tomando mate con amigos, a veces estás trabajando y aparece, la creatividad cae, y es como las changas. Y modernas, porque me parece cool, porque creo que queda bien con el nombre, y porque creo que la esencia de este podcast hace que la palabra moderna entre bien al concepto, a la estructura. Una vez definido por qué hago lo que hago y por qué quiero hacer lo que estoy haciendo, vamos a definir lo que es la creatividad. Según la Real Academia Española, la palabra creatividad viene del latín creare, que significa crear, engendrar, producir o hacer algo nuevo.
Y como vivimos en un mundo de inteligencia artificial, según el ChatGPT, la creatividad es la capacidad de generar ideas nuevas y valiosas combinando información, experiencia y miradas de una manera original. No es solo imaginar cosas raras o artísticas, es poder conectar puntos que antes no estaban conectados para resolver problemas, expresar algo distinto o mejorar lo que ya existe. Justamente la creatividad viene a eso, viene a solucionar problemas, viene a dar respuestas, viene a hacer canal de información para comunicar lo que está sucediendo. Vamos a pensar en una película, vamos a pensar en un contexto sociológico, vamos a pensar por ejemplo en los Oscars y vamos a pensar en el mundo. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? ¿Qué está pasando hoy en Estados Unidos? El ICE está reprimiendo a todos los inmigrantes. ¿Cuál es una de las películas nominadas a los Oscars? Una batalla tras otra, la nueva de Leo DiCaprio. ¿Y de qué va la película? La película al fin y al cabo va de cómo un milico que persigue inmigrantes está persiguiendo a un padre que aloja a un inmigrante que fue revolucionario en pro de los derechos de la gente que migra hacia los Estados Unidos y que liberaba los campos de concentración, por así decirlo, que tenían de inmigrantes en las fronteras estadounidenses. Gran película de Leo DiCaprio, vamos a hablar en otro capítulo sobre ello, pero justamente eso es un ejemplo claro de cómo la creatividad intercede en las situaciones actuales y da una respuesta a lo que está pasando. La respuesta es la película de Leo DiCaprio a la situación actual que sucede en los Estados Unidos. Y así tenemos miles y miles de ejemplos. Siguiendo con el tema, siguiendo con la definición de la creatividad, me voy a agarrar de algunos grandes pensadores del mundo para definirlo. Podemos decir que Einstein dijo que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Me encanta. Esto es como, justamente, es como vemos el claro ejemplo de que la creatividad no es simplemente divague. La creatividad no es solamente brainstorming. La creatividad es entender lo que está sucediendo en el mundo, ponerle esa pizca de inteligencia, pero divertirse desde algún lado para crear cosas nuevas. Steve Jobs dijo que es el hecho de conectar las cosas. Nuevamente, es el puente entre lo que sucede y lo que se tiene que decir. Y Truman Capote, el histórico escritor, la definió como la mezcla de libertad infantil y disciplina adulta. Esta cosa de la gente más grande, de poder estructurar las cosas que hacen, pero este juego de los chicos, inocente, imaginativo, sin límites, que juntas generan la creatividad. A la creatividad la podemos entender de distintas maneras. La podemos entender como arte, la podemos entender como una expresión, la podemos entender como una búsqueda estética o como la forma de contar algo. Un ejemplo puede ser el afiche de una película. Su forma de posicionar las imágenes y los colores nos dan información sobre de qué va las cosas y nos generan distintas emociones que explican esta información. Vamos a agarrar dos ejemplos. Vamos a agarrar el ejemplo de Duna y vamos a agarrar el ejemplo de Star Wars. Dos ciencia ficción y similares para muchos, pero con toques distintos. Si nos fijamos, en la de Star Wars tenemos colores azules y oscuros. Esto significa, o nos lleva, mejor dicho, al espacio, a lo desconocido, al mundo exterior. Y por el otro lado tenemos los rojos, los amarillos y los naranjas, el desierto. Ya estos colores nos representan un lugar, las miradas nos representan una sensación, una cuestión más interior que va a tocar esta película. Y justamente va de eso. Acá podemos ver como dos películas del mismo género y con un montón de similitudes en su arco narrativo, a través de la creación de la imagen que la va a exponer en el mundo, representan cosas distintas. La creatividad también puede ser la forma de conectar ideas y gente, unir cosas que parecen separadas, mundos distintos, y generar estos puentes haciendo entendible lo complejo. Es la publicidad de Prime del tipo que lleva a su padre al geriátrico. Buenísima. Es una secuencia de cómo un tipo carrea a su padre a través de un geriátrico. Triste, el padre con una cara de me quiero morir. Toda la secuencia, pum, corte a Prime, ojo con lo que haces. Muy bueno, cómo conectaron un mundo completamente lejano del tener un hijo, o en realidad un mundo completamente lejano del coger y no más. ¿Cómo lo conectaron con esto? O sea, ¿cómo conectaron el geriátrico, el padre y el hijo con el usar preservativos, no seas boludo? Increíble, ahí está la creatividad.
para conectar ideas que parecen ilógicas, pero que terminan dando un significado mucho más profundo. También la creatividad puede funcionar como sentido, para darle significado a algo, para transformar información en un mensaje más pesado, para convertir datos, estadísticas, en emociones. Y a mí el ejemplo que me gusta dar acá, que la otra vez me hizo acordar mi novia de esto, fue la campaña publicitaria contra la depresión de un club de fútbol, en la que muestran dos hinchas de un club de fútbol que son amigos y que van juntos a la cancha y que parece que uno es mucho más cascarrabias y el otro es mucho más feliz. Y uno, entendiendo que la publicidad va a tocar este tema, supone que quien tiene esta dificultad es el que tiene cara de culo. Y no, justamente es lo contrario. Te spoileé la publicidad, igual la estás viendo en este momento si es que estás viendo en YouTube. Bueno, justamente ahí está. Cómo usaron a través del fútbol, a través de la amistad, a través de las sensaciones, a través del humor, y el humor no como risas, el humor sino personal, uno está de mal humor y el otro de buen humor, cómo a través de estas cosas conectadas pueden hacerte que te des cuenta que no siempre quien está triste o quien está enojado es quien tiene indicios de suicidio. Muchas veces la gente que los tiene es la que mejor los esconde. Y eso es lo que muestra esta publicidad con una increíble dosis de creatividad. También la creatividad está como habilidad y como profesión, como métodos de trabajo y como aplique a distintos trabajos que, como ya mencioné, están en todos lados. En agencias de marketing para crear campañas de redes sociales para distintas marcas, en el cine para crear historias increíbles de capaz 2 horas y media, como puede ser la última película de Leonardo DiCaprio, que ya la mencioné, o como puede ser Duna, o simplemente películas de 45 minutos como la maravillosa historia de Henry Sugar, una de las últimas películas de Wes Anderson que ganó mejor cortometraje, o como puede ser realmente un cortometraje cortito de 2 minutos, pero que tiene tanta emocionalidad y tanta idea encima que te genera mucho más que capaz una película de 2 horas. Bueno, ahí está la creatividad, como trabajo, como pensamiento, más allá de la obra propia, sino el proceso. Y como ya dijimos en el principio, la creatividad como respuesta a un contexto social o a una necesidad. Acá podemos, por ejemplo, ver los cuadros de Banksy que representan desde algún lugar a la sociedad desde una mirada crítica pero tierna, como puede ser el cuadro de la chica enfrente a las armas o como puede ser la flor dentro de un arma. Esto y muchos más son ejemplos de las distintas formas que tenemos de ver a la creatividad, las distintas formas que la creatividad tiene aplicadas a nuestra vida. Una vez definido todos los espacios en los que podemos encontrar la creatividad, quién soy y por qué este proyecto se llama como se llama, les voy a explicar de qué va. Este proyecto es un espacio para pensar en la creatividad, para entender cómo se dan las cosas y para recorrer las distintas mentes y disciplinas que esto conlleva. Vamos a hablar de publicidad, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de redes sociales, vamos a hablar de música, vamos a hablar de diseño, vamos a hablar de logos, vamos a hablar de eventos, vamos a hablar de arte y vamos a hablar de la comunicación en general. Va a ser a través de episodios, en algunos voy a estar solo porque voy a hablar de una campaña en específico o de una marca en específico y la voy a desarrollar solo. Voy a tener especialistas que van a hablar de tipografías, de logos, de videos, de cámara, de edición, de cine, de emprendedurismo, de marca, de redes sociales. Y voy a hacer entrevistas con grandes de la creatividad. Este podcast no te viene a dar fórmulas mágicas. Viene a mostrarte cómo la creatividad está en todos y en todos lados. Porque la creatividad no es un lugar al que se llega, sino es algo que aparece cuando lo necesitas. Y como la creatividad está en todos y en todos lados, este podcast va a ser vehículo para que vos la encuentres.